Hoy vamos a seguir analizando el capítulo 1 de Colosenses, pero vamos a estar analizando dos frases específicas. La primera es cuando Pablo dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la segunda es una frase un poco radical, donde Pablo dice que Jesús va a restaurar todas las cosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Quieres descubrirlo? Quédate con nosotros en esta edición de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a esta edición de Estudiamos Juntos. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que le des like a este programa y que compartas este video con todos tus contactos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de la lección número 8, titulada La preeminencia de Cristo. Vamos a comenzar como siempre con una oración y le voy a pedir a Sammy que ore. Señor, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestras mentes, que quite cualquier argumento que no venga de ti, cualquier temor, cualquier duda. Y Señor, impresiónanos simplemente. Ponemos esto en tus manos, no queremos hablar por nuestro conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, continuamos con la lección número 8, la preeminencia de Cristo. Estamos analizando el capítulo 1 de Colosenses y estuvimos viendo cómo Jesús es la imagen visible del Dios invisible y cómo Él es único en su clase. Y hoy vamos a estar analizando una frase que está en el versículo 18, que la leímos ahorita, pero lo que queríamos analizar del versículo 18 era que era el primogénito de los muertos. Ahora quiero analizar la primera frase. ¿Quién la puede leer? Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Muy bien. ¿Qué está queriendo describir Pablo con que Jesús es la cabeza? ¿Está queriendo describir una posición jerárquica que Jesús tiene? ¿O está tratando de describir otra cosa? Y voy a dar la respuesta. Para mí no es algo jerárquico, es todo lo contrario. Para mí lo que Pablo está haciendo aquí está tratando de describir un concepto orgánico de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente está usando el cuerpo humano para describir la iglesia. El cuerpo humano es un organismo, es una materia orgánica. Y hay varios otros lugares donde Pablo habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia y vamos a analizar eso. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, yo ahora lo que quiero decir es que en realidad la jerarquía no es mala. Es mala cuando somos los seres humanos que hacemos jerarquía. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno que hay? ¿Cuál es? ¿La democracia? No. De acuerdo a la Biblia, es la monarquía. Y vos fíjate que la Biblia comienza con una monarquía, que es la monarquía de Dios. Nada más que la monarquía es buena cuando el rey es bueno, cuando el rey es servicial. Pero ¿cuántos reyes han sido buenos en la historia de la humanidad? No, por eso, es por causa del pecado. Claro. Entonces vos fíjate que lo que ha tratado el ser humano siempre es generar monarquías y siempre las hace injustas porque el ser humano es injusto. Entonces, dentro del pecado, podríamos decir que la democracia quizás es el mejor sistema de gobierno y por eso Dios la única monarquía que acepta es la monarquía que Él maneja, que tiene los principios que tiene Jesús, que es de servir y todo eso, pero no está mal. Yo creo que si bien es orgánico también lo que vos decías, hay una jerarquía y Jesús es el jerarca de la iglesia. Él es el rey. Él es el rey. No es que Él está al mismo nivel nuestro. Él es el rey, pero es el rey bueno, que nosotros nunca podríamos serlo porque tenemos naturaleza pecaminosa y siempre que usamos el poder lo utilizamos para pisotear a otro, para abusar del otro. Jesús nunca va a hacer eso ni nunca lo hizo. Claro. Lo que pasa es que sí, lo que entiendo es que Él comparte en su reinado, su monarquía, Él comparte. Nosotros no hacemos eso, pero nunca seremos como Él. Entonces, en ese sentido, es una monarquía diferente a la monarquía. Correcto. Nosotros no podemos, tenemos prohibido tener jerarquías, porque no estamos capacitados para la jerarquía. Incluso Dios es el único también. Correcto. O sea, Dios no quería que hubiera monarquía en el pueblo. Correcto. Por eso. El pecado, sí. Claro. Entonces, lo que así como ninguno de nosotros también puede vengarse, dice la Biblia, porque nos vengamos mal, ninguno de nosotros podría tener jerarquías. Claro. Porque no estamos capacitados para ser jerarcas. En cambio, Dios es el único capacitado para ser jerarca. Capaz que es que la palabra jerarquía tiene ya una connotación un poco peyorativa, de corrupción, negativa. Y capaz que entonces... Sí, y yo entiendo lo que vos dijiste, o sea, no es que te estoy desafiando. No, pero está bueno. Pero simplemente para que entendamos que es por causa del pecado que se transformaron las cosas. ¿Habrá otra palabra que se puede usar en lugar de jerarquía?
Porque yo sí entiendo que, o sea, cuando hablamos de jerarquía, hablamos de posiciones. Por ejemplo, el CEO está arriba, después los Es que yo creo que eso no tiene nada de malo por eso, con Dios. Claro. Sí, por eso estoy pensando si hay otra palabra que no sea jerarquía. Es que para mí no es tanto la palabra, sino el significado que hay detrás de ella. Por ejemplo, una vez me acuerdo que había gente que tenía problemas con decir Padre Nuestro. ¿Por qué no lo...? Y querían cambiarlo para madre. Hay que cambiar madre. Entonces, ¿por qué? Porque como padres son corruptos, los hombres son corruptos, esto, lo otro, y la mujer es buena y el hombre es malo. Entonces, pues, hay gente que ha tenido experiencias con padres abusivos. Claro, entonces, quizás decir padre le afecta y entonces es mejor que digan madre. Entonces, para mí no está en el significado de decir madre. Él es padre, pero es el padre bueno. Entonces, lo que hay que ver es que si él es rey, si él sigue siendo rey, pero es un rey bueno. Jamás es como los reyes de este mundo. Así que para mí es más allá de cambiar la palabra, es entender realmente quién es Dios. En ese sentido. Pienso yo, no sé. No, está bueno, está bueno. Vamos a leer estos otros dos textos donde Pablo habla de la cabeza. 1 Corintios 12. Y este va a ser un poquito largo, esta lectura, pero me parece que es sumamente importante. 1 Corintios 12, 12 al 26. O no sé si quieran dividirse algunos versículos. 12 al 26. Sí. 1 Corintios 12, 12 al 26. Ok. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Antes, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son más necesarios. Los miembros que parecen menos dignos, los vestimos con más honor. Y los que son menos decorosos, los tratamos con más honestidad. Porque nuestros miembros más decorosos no necesitan trato especial. Dios formó el cuerpo dando más honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros. Es tan gracioso porque es al revés todo lo que nosotros hacemos. Totalmente. Los que son más privilegiados son los más que... Wow. Totalmente. Fíjate qué interesante. Les hago una pregunta. ¿En el cuerpo hay jerarquía? Hay funciones. Y yo creo que eso es a lo que yo iba. Justamente Pablo está usando la analogía de un cuerpo donde hay muchas partes y sin duda hay órganos que son tal vez de más importancia que otros en la función que hacen, pero todos los órganos del cuerpo son necesarios para la vida. Pero incluso son más importantes, dice que son los menos que favores hay que darle. Ojo, o sea, sí. Un dedo o una mano puede existir sin un dedo, pero no puede existir sin un cerebro. Claro, sí, no. Por eso Jesús es la cabeza. Claro, sí, claro. La jerarquía es Dios, pero entre el cuerpo... en el cuerpo no. Claro, sí. Pero ahora tiro otro... El cerebro para mí es jerarquía. Ahora tiro otro contraargumento. ¿De qué vale tener una cabeza sin cuerpo? No sirve de nada. No, sí sirve. Una cabeza sin cuerpo no funciona. Puedes soñar. Y eso es algo que me llamó la atención cuando estaba analizando esto, de que la cabeza sin el cuerpo no es productiva, o sea, no logra nada, y el cuerpo sin la cabeza tampoco, y por eso somos uno. Hay una interdependencia. Totalmente, o sea, y por eso es el llamado de Dios que nos hace que seamos uno, o sea, que estemos tan unidos que es que no podemos separarnos. Y de paso, Dios nunca se ha separado de nosotros porque no sé si decir que Dios nos necesita. Dios nos quiere con Él. Y no se separa de nosotros.
Y nosotros somos los que, porque tenemos esa distorsión, esa visión distorsionada, nos queremos separar de ese Dios. Pero cuando entendemos quién es Dios, queremos estar unidos a Él. Y ahí, esa unión, para mí es... Por eso lo del cuerpo me parece espectacular. O sea, no pudo haber venido de Pablo, tuvo que haber sido algo de Dios. Que todo, como decía ahorita, todos los órganos tienen una función importante. Y sin duda, una mano puede funcionar sin un dedo. Pero cuán buena va a ser esa mano. Uh-huh. O sea, depende de qué dedo. Porque si hay algunos dedos que te pueden cortar un dedo y no puedes agarrar cosas. Ahora, yo creo que Cristo, esto es lo que voy a decir quizás, sí. No, pero Cristo es la cabeza de la iglesia como hombre, como ser humano. Y esa cabeza, como ser humano, Jesús estaba sometido a Dios. Entonces, nosotros, Jesús como ser humano, es el que nos da las órdenes. Totalmente. O sea, es el que es a través de él que se mueve el cuerpo, se mueve todo. O sea, todo tiene que pasar por Jesús. Sin Jesús, nada. Claro. Es más, Jesús, ser humano, hasta podríamos decir necesita del cuerpo también, como vos lo decías. Sí. O sea, porque Jesús, ser humano, decidió que el cuerpo sea el que lo proclame, el cuerpo sea el que lo lleve, el que lo represente en todos lados. Que está, o sea, mira lo que eso habla de Dios. Dios no necesitaba un cuerpo. Dios no necesita un cuerpo para que ejecute lo que Él quiere hacer, pero forma un cuerpo para que nosotros podamos ser parte de Él. Para mí eso me deja de día con respecto a quién es Dios. Uh-huh. Entonces, la cabeza no es algo jerárquico, en mi opinión, es algo organizacional. Y esto es algo que yo sé que Joel siempre lo quiere enfatizar cuando habla de lo que es el movimiento orgánico versus el mecánico, porque muchas veces las personas piensan que lo orgánico es al garete, uh-huh, que es todo desorganizado, uh-huh, y es todo lo contrario. O sea, hay una organización tremenda en todo lo que es natural. Uh-huh. Simplemente, pues, que pasa en su tiempo, a su tiempo. No es algo forzado. Y yo creo que esa es la diferencia entre lo orgánico y lo que es este cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si seguimos la analogía, el cuerpo sin la cabeza está incompleto, pero igualmente la cabeza sin el cuerpo. La cabeza proporciona al cuerpo el poder de planificar, gobernar y decidir, que es lo que tú decías ahora, Joel. O sea, Jesús es el que nos da las instrucciones, el que nos dice, mueve la mano, viene peligro, protégete, te estás ahogando, respira. Todos esos comandos vienen, órdenes, vienen de Dios. De Jesús, porque Él es la cabeza. Y por eso Pablo aquí en Colosenses está diciendo que eres la cabeza. Vamos a leer otro texto. Está en Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 16 nos dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. En la versión de ustedes. O algo por el estilo. Bueno, dice de quien todo el cuerpo bien concentrado, en unión entre sí, por todas las coyunturas, ya se ayudan mutuamente. Tal vez que eso, el cuerpo acá bien dice, concentrado. De quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Muy bien. Me llama la atención, y esto no lo había visto, pero lo vi ahora. Pablo dice que Jesús, como es la cabeza, hace que todo el cuerpo esté unido. Y en Colosenses, que lo leímos ahorita, en Colosenses 1, el versículo 17, ¿qué dice? Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. La Biblia dice, y mantiene unida toda la creación. O sea, Jesús es ese nexo, lo que mantiene unido todas las cosas. Pero anyway, el versículo de Efesios era porque Jesús es la cabeza. Bueno, seguimos entonces acá. Desde una perspectiva terrenal, la iglesia es necesaria, ya que es el cuerpo visible de Cristo. Como decíamos ahorita, Dios pudo haber creado un sistema o haber hecho algo de que no necesitara a los seres humanos para nada. Él da las instrucciones a sus ángeles o él mismo las ejecuta, pero por alguna razón nos quiere hacer parte de este proceso. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes piensan que Jesús, o sea, que Dios,
nos hizo parte de este proceso, nos hizo estar unidos a Él en esto que es la iglesia? Porque Él lo pudo haber hecho solo. Claro. El otro día estaba pensando en eso y de verdad que es un poquito... Lo que pasa es que cuando vos te relacionas con alguien, te relacionas para algo, no te relacionas para estar simplemente. Te relacionas con propósito. Eso es por una razón, por un propósito relacional. Totalmente. Para mí es un propósito relacional. O sea, en el amor Dios comparte todo. Hasta va a compartir su trono. O sea, compartió, recién vos lo mencionaste, pero compartió nuestra naturaleza. Nosotros ahora que fuimos los que pecamos, somos el único planeta que o sea, tiene la raza de Dios. O sea, ningún otro planeta está unido a Dios. Nosotros somos los únicos que estamos unidos en naturaleza a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, quien murió en esta tierra y nos representa, es Dios. No solamente es ser humano, sino es Dios. Nadie tiene la oportunidad de ser hermano de Dios como nosotros. Dios lo compartió. Compartió su naturaleza con nosotros, que somos los más... Sí, lo peor. Lo peor que pasó en el universo. A mí me llama la atención, y eso que estás diciendo me fascina, porque sin duda encaja con lo otro que hemos aprendido de la Biblia, que para Dios todo son relaciones. Ahora, ¿qué responsabilidad más grande es ser parte del cuerpo de Cristo? Porque de la misma manera que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, la iglesia está llamada a ser la parte visible de Dios. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué ve el mundo hoy por hoy en el cuerpo de Cristo? Lo que pasa es que si el mundo no ve en el cuerpo de Cristo la imagen de Dios, no es el cuerpo de Cristo. Sí, donde se ve el cuerpo... O sea, no es el que se llame cuerpo de Cristo. Exacto. Sí, donde se muestra a Dios, ahí está el cuerpo de Cristo. Y eso es la gran sutileza del cristianismo de esta época, porque nos han hecho pensar que cristiano es aquel que pertenece a un grupo. Claro. Y no, cristiano realmente de la iglesia es aquel que refleja a Dios. Que vive como Cristo. O sea, es como los colosenses, son los que viven en amor y fe. Claro, y los que tienen el espíritu. Lo leímos creo en Corintios, que decía que el espíritu es el que une a todo el cuerpo. Entonces, el espíritu es lo que identifica. El libro de Gálatas, Pablo lo escribe para mostrarle a los judaizantes que no son las costumbres judías las que identificaban un verdadero judío. Era el espíritu viviendo. Y después decía, no me acuerdo dónde lo leímos, si en Corintios era, que recién leímos un versículo donde decía que en el cuerpo estaban unidos gentiles, judíos, o sea, todos estamos unidos en el mismo espíritu. En Efesios, en Efesios. En el mismo espíritu estamos unidos todos. O sea, lo que identifica a un cristiano es si está lleno del espíritu o no. Y punto, no hay otra identificación. Pero nosotros no. Hemos quitado esa identificación. Es más, muchas corrientes cristianas que toman esa identificación hacen con los dones del espíritu. Vos sos cristiano si tenés este don. Y no es el fruto lo que nos identifica. Claro. Todo cristiano tiene que tener el fruto del Espíritu. El que no tiene el fruto del Espíritu no es iglesia. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo entonces el mundo puede hacer esa distinción? Porque el mundo no sabe, tal vez esto que estamos hablando, de que no, el cristianismo se conoce por cómo viven. Para el mundo dice cristiano, ese tiene que ser un cristiano. El mundo no lo tiene que saber. Somos nosotros los que tenemos que saber cuál es la identidad. O sea, pero el mundo sí se empieza a dar cuenta cuando hay alguien que tiene el fruto del Espíritu. El mundo enseguida se da cuenta. O sea, va a haber la diferencia entre ese cristiano y el resto. El problema es que los cristianos que estamos dentro de una institución religiosa, el cristiano que tiene el fruto del Espíritu es perseguido por el cristiano que no lo tiene. Y que se identifica con una institución. Siempre eso pasa. Adentro de la institución religiosa hay división entre los que están llenos del Espíritu y los que están simplemente siguiendo una institución religiosa. Y los que están siguiendo la institución religiosa antes que el mundo se ponen en contra de aquellos que están llenos del Espíritu. Eso pasó en la época de Jesús, pasó en la época de los apóstoles, en todos lados. Tremendo, tremendo. Bueno, porque el tiempo apremia y quiero terminar con esto. Vamos a Colosenses de nuevo. Versículo 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Eso me fascina. No sé cómo dice el versículo 19 de ustedes. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. Muy bien.
¿Y por qué al Padre le agradó que en Jesús estuviera toda la plenitud? Porque justamente es lo que necesita el mundo, conocer quién es Dios, toda la plenitud. No hay nada que se escape de plenitud. Exacto, no es algo. Claro, en Jesús está todo literal de quién es Dios. Y me gusta es que al Padre le agradó. Es decir, que esto no es como que... Porque esta es la imagen. El Padre está molesto. Sí. Y entonces que Jesús lo tiene que convencer de alguna manera, sino que eso es lo que es el plan del Padre. Es el plan del Padre. Es iniciativa del Padre. Sí. Correcto. Sí. Es increíble. Por eso son lo mismo. O sea, Jesús y el Padre son lo mismo. Entonces, el versículo 20, vamos a terminar con ese. ¿Qué dice el versículo 20? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok. Este es el texto que vamos a analizar en los 10 minutos que nos quedan. Por medio de él reconciliar todas las cosas. La palabra reconciliar en el griego es apocatálazo. ¿Y qué significa la palabra apocatálazo? Espero que la esté diciendo bien. Es reconciliarse completamente o reconciliarse de nuevo o recuperar un estado anterior de armonía. Eso es lo que la palabra apocatálazo significa. Esa palabra aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Aparece 2 veces en Colosenses, en el versículo 20 y el 21. El 21 dice: eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. No sé, tal vez la versión de ustedes diga algo diferente. ¿No dice diferente? En otro tiempo, debido a vuestras malas obras, vosotros erais extraños y enemigos en vuestra carne. Bueno, pues no es el 22 es. Pero ahora Cristo os ha reconciliado por su cuerpo de... Gracias. En el 22 aparece la palabra apocatálazo. En el 20 aparece la palabra apocatálazo. Y en Efesios 2:16. Aquí lo tengo en el 21 también. Aquí dice que ahora lo ha reconciliado completamente. Ahí está. Bueno. ¿Y qué dice Efesios 2:16? Que es el tercer lugar donde aparece. Dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Ok, ¿y quiénes son esos dos que Pablo está hablando? Pablo está hablando de los judíos y los gentiles. Dice que de los judíos y los no judíos. O sea, toda la humanidad. Claro, por eso, exacto. En otras palabras, en Cristo, Dios reconcilió a toda la humanidad. Toda la humanidad, según nos dice Efesios y según nos dice Pablo. Entonces, en Jesús dice que todas las cosas son reconciliadas. Y dice en el texto de Colosenses, en el versículo 20, dice que todo lo que existe en el cielo y en la tierra es reconciliado. ¿Qué significa eso? Y tengo aquí varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué significa esto? La segunda, ¿qué existe en el cielo que hay que reconciliar? Que hay que traer un estado, como decía la palabra, a un estado de armonía que había antes o reconciliarse de nuevo o recuperar algo. ¿Qué hay en el cielo que Pablo dice que en Jesús lo que está en el cielo y en la tierra está reconciliado? No sé si toca... mala mía. No sé, dale. No sé si lo va a tocar y me fui a un viaje o si lo va a mencionar después. Lo de cosas. No sé si mencionaste lo de la palabra cosas. Eso no lo tengo acá. No. Que en el griego esa cosa no aparece. No existe. Es todo. Entonces es todo. Entonces eso es bien importante porque muchas veces cuando decimos cosas estamos pensando en los animales, las plantitas, en lo material. Pero es todo. O sea que se tendría que leer y por medio de él Dios reconcilió consigo todo. Todo lo que está en el cielo. Porque entonces, ¿qué cosas hay en el cielo? Pues quizás habrá una arpa, qué sé yo. Las calles de oro. Sí, pero es todo. Todo lo que hay en el cielo. Y obviamente cuando usa la palabra cielo, y esto tal vez es mi deducción, mi interpretación, no está hablando del cielo, del lugar donde Dios vive, es el universo. Correcto. Ese es el cielo, es el universo y la tierra. Entonces, ¿qué es reconciliar? Literalmente la palabra reconciliar, según el idioma español, es restituir, rehabilitar y reparar. Entonces, si en Jesús Dios va a restituir, a rehabilitar y a reparar todo, eso tiene una implicación tremenda. Porque según lo que dice que es el cielo y en la tierra, para mí hay 3 áreas, tal vez, porque en la tierra me parece que hay dos áreas o dos, ¿cómo se puede decir esa palabra? 2 sectores, por decirlo así. Por ejemplo, lo que es el cielo, el mundo
el mundo celestial, el mundo sobrenatural. ¿Y qué es la tierra? Para mí, en la tierra está el mundo material y el mundo humano. O sea, ¿qué es el mundo material? Es la naturaleza. O sea, los animales, los árboles, todo eso. Y estamos nosotros los humanos, que somos parte de la naturaleza, pero somos diferentes. Uh-huh. Todo eso va a ser restituido, rehabilitado, reparado. Uh-huh. ¿Cómo interpretamos eso? No sé, yo tengo acá otro punto. ¿Cómo lo interpreta Pablo? Claro. O sea, sí. Y ¿qué dice, más se puede decir? Y dice, ¿por medio de qué es esa restitución? De Jesús. Pero por medio de acá dice la sangre de Cristo. Claro, la vida. Ajá. Claro, que es la vida. Entonces, la vida de Jesús logra reconciliar todo. Uh-huh. Ok. Qué poderoso, mano. Entonces, la mentira de Satanás con respecto a Dios en Jesús queda desenmascarada. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando decimos que la vida de Jesús logra reconciliarlo todo, es porque Jesús mostró quién es Dios. Claro, pero entonces también la mentira, en la vida de él. La mentira de Satanás es que Jesús no reconcilia todo. Correcto. Reconcilia algo. Claro. Entonces, por eso Satanás nos quiere creer que Dios reconcilia algunas cosas o que va a reconciliar algunas cosas, pero no todo. Pero en Jesús, Pablo dice que son todas las cosas. Uh-huh. Y por eso es muy importante, y esto no podemos... O le creemos a Pablo o le creemos le creemos a Dios o le creemos a Satanás. Sí. O sea, no hay otro punto aquí. Entonces, porque ahora mismo ya no tenemos... O sea, al Jesús venir, ya no hay ningún humano que tenga excusa. De decir, no, yo no conozco la realidad de Dios, yo no sé qué es. No, porque Jesús ya está revelada. Ya no tenemos excusa para estar cegados. O sea, escogemos quedar ciegos. Sí y no. ¿Ok? ¿Por qué? Por el hecho de que justamente vos recién acababas de decir que Jesús nos eligió a nosotros para representarlo. ¿Y cómo lo estamos representando? O sea, hay mucha gente que puede decir, a mí no me lo mostró nadie. Si los que eligió Jesús para mostrarlo, estamos mostrando otra cosa. ¿Y por qué mostramos otra cosa? Y porque tenemos tergiversado, no hemos conocido a Cristo. No hemos aceptado la revelación de Jesús. Exacto. Que se cumple lo que Jesús dice. Uh-huh. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Uh-huh. O sea, y por eso digo, no hay excusa. Uh-huh. La luz está. Sí. Uh-huh. Es como tú decías, ¿a quién le vamos a creer? Uh-huh. ¿A quién vamos a seguir? ¿A lo que Jesús mostró? ¿O lo que Satanás, las mentiras que llevamos ya miles de años creyendo la misma mentira de Dios? Lo que pasa es que Satanás se disfraza como ángel de luz y entonces nos ha metido un montón de mentiras que parecen cristianas y disfrazado y que no nos aferramos realmente a la revelación de Jesús. Nos aferramos a lo que nos enseñaron instituciones, lastimosamente. Y justamente esas enseñanzas que nos enseñaron instituciones son las que la gente determina para identificar quién está con Dios y quién no está con Dios. Algo totalmente contrario a la Biblia también, porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, lo que determina y nos identifica si estamos con Dios o no. Entonces, todo lo hemos tergiversado, todo lo hemos corrompido. Y por eso, como Pablo dice en Colosenses, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Jesús vemos quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Salmo 136:1. Lo repite varias veces, pero vamos a leer solo el versículo 1. ¿Qué vemos de Dios en Jesús? ¿Cómo es Dios realmente? Salmo 136:1. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Su misericordia permanece para siempre. Perfecto. Su misericordia. Esa es la famosa palabra Hesed, que puede ser traducida como misericordia, fidelidad, amor y un montón de otras palabras. Ese es Dios. Y fíjate cómo dice, perdura. ¿Para cuánto tiempo perdura la fidelidad de Dios? Según este texto. Para siempre. Nunca se acaba. Es ilimitada. ¿Cuánto dura su misericordia? ¿Cuánto dura su paciencia? ¿Cuánto dura el amor de Dios? Es ilimitado, es para siempre. Uh-huh. Y por eso, para mí, yo encontré, porque hay alguien que pueda estar pensando por ahí, pues entonces, cuando dice que en Jesús todo va a ser restituido, todo va a ser reconciliado, pues entonces yo puedo vivir como me dé la gana, porque pues al final del día Dios va a restituirlo todo. No, yo creo que Pablo también nos da un llamado de, si pudiéramos decirlo, y esto suena un poco, no sé si se va a malinterpretar, nuestra parte. Vamos a usar nuestra parte. Y lo voy a explicar ahora. Sí. Ajá, 2 de Corintios. Dale, a lo que lo buscamos. No, porque el que razona así como vos decís, no es el que
el que está en el mundo, es el que está en la iglesia. Totalmente. O sea, el que está en el mundo, sí. Y en oscuridad. El que está en oscuridad, como ha gustado de la asquerosidad del pecado y se da cuenta que... Pero es el que está en la iglesia reprimido. Que razona así, dicen, ahora entonces todos los que están en la iglesia van a hacer lo que quieran. Porque todavía no han experimentado lo que es el amor de Dios. No viven en libertad. No viven en libertad, viven en esclavitud. Es el que se hizo cristiano por miedo al castigo de Dios. Sí, por salvarse. Que no entendió nunca a Dios. Y lamentablemente yo fui uno de esos por muchos años. Claro, y hay muchos cristianos que estamos así. Pero fíjate el llamado que hace Pablo a los cristianos en 2 de Corintios 5, versículo... déjame ver si doy contexto. Vamos a leer desde el 16 al 20. 2 de Corintios 5, 16 al 20. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliese con Dios. Está brutal. Para mí esto está brutal. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? De parte de Dios, todo está reconciliado. Y ahora el llamado que Dios nos hace es, cree, o sea... No, y el llamado es una misión, nos dice, escucha, hay algo que tienen que enseñar, o sea, esto tienen que enseñar. Que todo está, es un ministerio. Que todo está reconciliado. Sí. Ahora la pregunta... Y que nos reconciliemos con Dios. Correcto, pero ese es el llamado para mí. El llamado es, reconcíliate con Dios. O sea, en otras palabras, acepta que Dios ya te reconcilió. Sí. O sea, de parte de Dios, Dios nos ve en paz. No hay enemistad. No hay enemistad. No somos enemigos. Nunca lo fuimos. Y la evidencia de eso fue Jesús. Y ahora nos dice, ya que Dios hizo todo esto, ahora la pregunta es, ¿quieres ser reconciliado? Y ahí es donde digo que es nuestra parte, porque es nuestra libertad. Claro. Que yo puedo decidir rechazar la reconciliación y decir, no, yo quiero seguir siendo enemigo tuyo. ¿Y cómo soy enemigo? Queriendo adquirir aquello que Él ya me dio. Claro, trabajando por lo que Él ya hizo. Por lo que Él ya me dio. Es como diciendo, no, vos no me diste todo. Ahora yo voy a trabajar y lo voy a ganar, porque no quiero que me lo des. Tremendo. Así que nada, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pudiéramos estar acá más tiempo, pero al final del día, qué lindo es el Evangelio. Por eso el Evangelio son buenas noticias. ¿Qué es la buena noticia? Que en Jesús, Dios reconcilió todas las cosas, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, hay paz. Y ahora está de nuestra parte, la bola está en nuestra cancha, como dice el refrán. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Vamos a aceptarla y a creerla? Y como consecuencia, compartírselo a otras personas que desconocen que han sido reconciliados con Dios, ¿o vamos a persistir en trabajar por algo que ya se nos ha regalado? Ojalá que Dios nos ayude a través de su Espíritu a escoger lo primero. Que podamos creer que en Jesús tu vida y la mía ya ha sido restaurada y reconciliada con Dios. Que Dios te bendiga.